Seguimos con esta segunda parte. En su verdad, no obstante lo dicho. No obstante lo dicho, creemos que solo es posible legislar adecuadamente esta clase de acontecimientos tomando el recaudo de exigir expresamente 44. Nuestro sistema es el nuestro un sistema de números clausus respecto a los tipos culposos. ¿Sí? No hay una cláusula general, valga la redundancia, en la parte general, que establezca que a todo delito doloso le corresponde una versión culposa, sino que los tipos culposos deben estar expresamente señalados y tipificados, que generalmente se utiliza como imprudencia, negligencia, incumplimiento de los deberes, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy en tipos culposos. La imprudencia o la negligencia del sujeto en relación al resultado no querido y acontecido. 45. Siempre que este tipo de culpa sea la denominada culpa con representación. En ese sentido, se ha establecido en el Código Penal alemán que cuando una ley señala una pena más alta a una especial consecuencia del acto, solo se impondrá aquella al autor cuando haya ocasionado la consecuencia culposamente. ¿Sí? Siempre, claro está, que se respete el principio de proporcionalidad de las penas. 46. La muerte de la víctima como resultado de un abuso sexual, por ejemplo, no podía contener la misma pena que el homicidio o crímenes causa. Prisión perpetua, verse artículo séptimo del artículo 80 del Código Penal. Respecto a la segunda forma de culpabilidad, la culpa en sentido estricto, se nos presenta el problema de delitos realizados mediante culpa inconsciente. En la culpa consciente el sujeto se representa, pero también por eso también se denomina culpa con representación. El riesgo que su actuar u omitir genera, pero no quiere el resultado. Porque en caso contrario estaríamos en presunción de dolo. En cambio, la culpa inconsciente, ni siquiera se representa el riesgo que su actuar genera. En el caso de castigar a un sujeto que no se representó el peligro que genera para el bien jurídico tercero, no se estará castigando en última instancia una forma de ser, una manera de conducirse en la vida. Con la pena se intentará educar. 47. Ferraioli. El autor italiano nos enseña que la condena de quien no ha probado que es su responsable, no es que se ha probado que responsable que es su responsabilidad, no es un sujeto moral y un diagnóstico sobre la naturaleza normal o patológica del reo. La resulta además excluida toda función ética o pedagógica de la pena. Al sujeto sobre cuestiones de la vida que representan un peligro o riesgo y que debió conocer al momento del hecho, resulta por lo menos contradictoria la imposibilidad de realizar el juicio de reproche a quien desconocía por completo la antinormatividad de su conducta debido a un error de provisión, pero sí en cambio sea posible frente a un sujeto que desconocía por completo el peligro concreto que aparejaba su actuar. Creemos que no se respeta su individualidad y se lo castiga por pertenecer a determinado grupo social, el cual exige un cierto nivel de conocimiento sobre cosas del mundo y que el sujeto ignoró completamente al momento del hecho. Así no se expresa o implícitamente referencia a un hombre medio, que no resulta ser más que un mito, una creación ficticia, que no puede ser idónea para apreciar un juicio que, como el de culpabilidad, va a ser siempre personal e individualizado. Me adelanto, este es Soler, 48. No, me equivoqué. Kunzesmuller, Leobenfer, Carlos, principio de culpabilidad. Nota sobre soluciones crisis, citando a Jorge Mera Figueroa. Si bien extrapolamos dicho comentario, toda vez que el autor está haciendo referencia al error de prohibición, lo hacemos en la creencia que son idénticos los argumentos para rechazar la constitucionalidad de categorías abstractas como el hombre medio, utilizadas para determinar comparativamente la culpa en sentido estricto. Bueno,
Vamos a otro nivel, la antijuricidad 4.4. Vinculado con las causas de justificación que aniquilan la antijuricidad del hecho típico, el principio de culpabilidad cumple su función constructiva, edificante, toda vez que de no encontrarse alguna de ellas en la legislación, como podría ser la legítima defensa, por ejemplo. De todas maneras, el principio impide que el Estado castigue a un sujeto que realizó una acción típica defendiendo sus derechos frente a una agresión ilegítima. ¿Se entiende? Supongamos que no exista la legítima defensa en el inciso sexto del artículo 34. ¿Sí? Eh, que continúa en el inciso séptimo del artículo 34 y en el 35, donde será de exceso. En este caso, no le sería legítimamente exigible obrar de otra manera, tolerando los efectos de dicha agresión. ¿Se entiende? El Estado no me puede obligar a soportar la agresión. Ello sin perjuicio de que en un mayor desarrollo del principio del estudio permita suprimir requisitos para la justificabilidad de las causas de justificación existentes. 49. Podría llegar a sostenerse la supresión del requisito de falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, exigido por nuestro Código Penal para tornar operativa la legítima defensa propia, frente a una agresión ilegítima. Generalmente se suele sintetizar el requisito cuestionado como no existe la legítima defensa, sin advertir que en este caso no existe legítima defensa solo porque la agresión no sería ilegítima, debido a que el agresor actúa amparado en una legítima defensa. ¿Se entiende? Y en caso en que la provocación no resulte suficiente para configurar una agresión legítima contra el provocado, o siendo suficiente el provocado se excede a la legítima defensa, quitarle la posibilidad de esgrimir una legítima defensa a quien inició el suceso significa de alguna manera legitimar la versare in re ilícita. ¿Se acuerdan? Prohibido por el principio de culpabilidad. No, retomamos. Ello sin perjuicio de que un mayor desarrollo del principio permita suprimir la operatividad de las, suprimir requisitos para la operatividad de la causa de justificación existente e incorporar otras a la nómina de causa de justificación. Vamos al principio de culpabilidad. El cuarto nivel, el nivel de culpabilidad, resulta ser acreedor íntegramente del principio de culpabilidad en todos los aspectos analizados dentro de la categoría o nivel de la teoría del delito. El principio de culpabilidad establece la impunidad de quién. Impunidad en el buen sentido, ¿sí? Sea que por incapacidad psíquica, causa de imputabilidad o algún error de provisión invencible, 50. En este aspecto se encontrará la única diferencia práctica en causalismo y finalismo, que ya lo hablamos, debido a que el primero le asignaba los mismos efectos tanto el error de tipo como el error de previsión. Recordemos que en la matriz causalista se analizaba la existencia del dolo de la culpa en el nivel de la culpabilidad, mientras que en el finalismo diferencia entre ambas clases de errores. De ello resulta que frente a un error de previsión vencible y siempre que un registro tipo culposo que corresponda al resultado analizado, el causalista suprimirá el dolo y la culpa y por consiguiente la culpabilidad, mientras que para el finalista subsistirá la culpabilidad obteniendo una atenuación en la pena aplicable. Por ello se ha escuchado decir al profesor Norberto Polanyi que su adhesión al causalismo se debe a que se trata de un sistema menos represivo. En algún video lo dijimos. No tuvo la posibilidad de comprender la licitud de la acción de Plamolo como el principio de corporalidad establece que la impunidad de quien, sea por su incapacidad psíquica, causa de imputabilidad o un error de provisión invencible, no tuvo la posibilidad de comprender la licitud de la acción desplegada, así como de quien, habiendo tenido aquella posibilidad, no pudo enderezar su conducta, sea por su incapacidad psíquica, causa de imputabilidad o debido a la imposibilidad de autodeterminarse. Esta no necesita disculpante. Por su parte, la doctrina desarrolló la teoría de la actio libera in causa para reprimir aquellos sucesos agresivos protagonizados por sujetos que se colocaron intencionalmente en un estado de inculpabilidad para realizar el hecho. ¿Sí?
Esta doctrina, mediante una ficción, postula retrotraer el juicio de reproche al momento en el cual el sujeto fue imputable, cosa que se encuentra en franca contradicción con el principio de culpabilidad que exige la realización de dicho juicio al momento del hecho. ¿Sí? Por otro lado, la doctrina reciente incorporó un segundo límite al tradicional juicio de reproche basado en el ámbito de la autodeterminación del sujeto, tomando en cuenta el dato de la selectividad y constatando que el poder punitivo selecciona conforme a la vulnerabilidad del sujeto y no a su autodeterminación. Y cito Bazafán. Estos datos de la realidad, conjugados con el principio de culpabilidad, determinarán la relación directamente proporcional entre culpabilidad del sujeto y el esfuerzo personal realizado por éste para colocarse en aquella situación concreta de vulnerabilidad en la que fue seleccionado por el poder punitivo. Es decir, que no pueden ser incluidos en el juicio de reproche aquellos factores que condicionan o explican la situación de vulnerabilidad. Cito a Rusconi. Sino solo el esfuerzo realizado por el sujeto para arribar a dicha situación. 4.6. Sobre la punibilidad. En relación a esta última categoría sistemática de la teoría del delito, la punibilidad, en la cual analizamos el sí o el no de la pena y en su caso el quantum de esta, el principio de culpabilidad desarrolla un rol excluyente al momento de individualizar la pena que recaerá sobre el sujeto. En palabras muy conocidas, la culpabilidad es la medida de la pena. Repito, la culpabilidad es la medida de la pena. 53. Muchos autores centran el análisis del principio de culpabilidad casi con exclusividad en este aspecto, y que no obstante retirar su función limitante, apuntarán la legitimidad del sistema penal. Porque lo que se da en la teoría, como señalan acá, como en la práctica, se da esto. El sistema penal arbitrariamente, se puede sostener, ilegítimamente, te chupa y te enjaula. Y después dice, no, nosotros vamos a respetar los principios. La medida de la pena está directamente relacionada con la culpabilidad. ¿Qué tenemos? ¿De 8 a 25? Tenemos 10, quédate tranquilo. Andá al campo, andá a Sierra Chica. Ocurre lo mismo. Te capta el sistema penal, te encierra. ¿Qué necesitas? ¿Atención médica? Tomá. ¿Qué necesitas? ¿Un colchoncito? Tomá. ¿Viste qué bueno que somos? No obstante lo dicho, podemos encontrar manifestaciones del principio de estudio dentro de algunas de las denominadas excusas absolutorias, las cuales juegan su papel en el primer aspecto de la categoría sistemática analizada. Por ejemplo, el inciso cuarto del artículo 277 del Código Penal exime de responsabilidad criminal a quien encubre, en sentido amplio, a su cónyuge, a un pariente que no excede el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, a un amigo íntimo o en general a una persona que se le debiese especial gratitud, sin contrato. Aclaro, salvo que se lo haga con ánimo de lucro o de manera habitual, así como se ayudará a asegurar el producto del delito. En este caso, resulta evidente que una conducta distinta a la tipificada podría resultar posible, pero inexigible. El Estado no me puede
exigir, no me puede castigar por proteger a mi hija luego de que haya consumado un delito. Tengo marco judicial. Regresando al segundo aspecto de la punibilidad, lugar donde repetimos, se determina el quantum de la pena en el caso concreto, el principio de culpabilidad invalida constitucionalmente los mínimos de las escalas penales establecidas por el legislador para castigar la comisión de delitos, toda vez que aquellas constituyen presunciones de culpabilidad. ¿Sí? Si la culpabilidad es la medida de la pena, ¿sí? Tener mínimos significa que existen presunciones de culpabilidad. Y no nos referimos aquí a la culpabilidad como contracara del estado de inocencia, del que causa toda persona no condenada por una sentencia firme, cuestión que tuvo tiempo de ser dilucidada desde el punto de vista dogmático hasta el primer aspecto de la punibilidad, sino que nos referimos a que por medio de los mismos el legislador afirma de manera general y a priori, por lo tanto abstracta, la existencia de un umbral de culpabilidad, esto es de una cantidad de culpa, en sentido lato, por parte del sujeto en relación a un hecho por la sola razón de ser subsumido en tal o cual tipo penal. Y como ya sabemos, el juicio de culpabilidad es un juicio estrictamente personal en relación a un acontecimiento concreto cuyo resultado determinará en forma directa el tiempo de la condena. Y tengo dos citas, 55 y 56. A ver qué digo. La cuestión de la obligatoriedad del mínimo de la escala apareja en la práctica sentencias absolutorias. Escuchen esto, es muy interesante. La cuestión de la obligatoriedad del mínimo de la escala apareja en la práctica sentencias absolutorias, paradójicamente, frente a casos en que la aplicación del mismo resulta demasiado duro, ganando terreno el poder de disposición del juez sobre el poder de connotación para las distintas dimensiones del poder judicial. Cito a Ferraioli. Así como decisiones políticas por parte del poder ejecutivo, como el indulta o la conmutación de la pena. Ello debido a la naturaleza conservadora de la jurisdicción, la que en muy pocos casos ha declarado expresamente la inconstitucionalidad de dichos mínimos. La nota 56 dice, lo dicho sobre los mínimos legales a fortiori se aplica a la práctica judicial que frente a una escala penal parten de un punto medio para el cálculo de la pena, dictarse el caso concreto debido a que se otorga una mayor comodidad para la ponderación de las atenuantes y agravantes del caso. Criterio este lamentablemente conocido, encontró su eco en disposiciones legales como la contenida en el artículo 151 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que expresa, al expresar que no procederá a la detención cuando el hecho imputado le corresponde una pena que no supere en su término medio, entre el mínimo y el máximo previsto, los 3 años de privación de la libertad. ¿Sí? Al momento de graduar la pena, la graduación de la pena como ya le dije en una oportunidad, es un tema creo que inescrutable. Pero bueno, se trata de hacer una cosa. Por otra parte, constituye una manifestación clara del principio de culpabilidad el hecho de que las decisiones estatales, tanto legislativas como judiciales, la pena se encuentra en relación directa con el grado de participación desplegada por un sujeto en el hecho. 57. El artículo 46 del Código Penal establece lo que comprende de cualquier otro modo en la ejecución del hecho y lo que presta mucha ayuda posterior al cumplimiento cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito disminuyendo un tercio a la mitad. Si la pena fuera reclusión perpetua, se aplicará la reclusión de 15 a 20 años y si fuera de prisión perpetua, se aplicará 10 años. Además, en la práctica, no obstante estar sujetos a la misma escala penal en virtud de ordenar el artículo 45 del Código Penal, la pena aplicada en concreto se distingue en función del grado de participación en sentido lato.
Por su parte, el artículo 41 de nuestro Código Penal, en función de lo dispuesto por el artículo 40 del mismo ordenamiento, 58, en las penas divisibles por relación del tiempo o cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo a las circunstancias extenuantes o agravantes particulares de cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente. Establece tener en cuenta a los fines de graduar la pena las reincidencias en que hubiera incurrido el condenado. Dicho estatus de reincidente no solo no puede servir para agradar la pena aplicable, si contiene este agravamiento puede ser formal al momento de dictarse la condena o material e impedir durante la ejecución la obtención de beneficios como la libertad condicional conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de nuestro Código Penal. Al crear un delito autónomo de ser reincidente, sino que además pone de manifiesto el completo fracaso de la teoría de la prevención especial positiva de la pena. 61. Teoría que agrupa las denominadas ideologías re. Esto significa que la pena serviría para la resocialización, la reinserción, la repersonalización, la reeducación de toda persona condenada. Teoría declarada por nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal desde el artículo 1 de la Ley 24660 y del sistema represivo en general. Por último, los sistemas represivos denominados de doble vía, como el nuestro, sujetos declarados inimputables en relación a un hecho determinado, no escapan a la red del poder punitivo del Estado al aplicárseles en franca violación al principio de culpabilidad una pena sine die etiquetada como medida de seguridad. 62. Y el artículo 34 de nuestro Código Penal, en primer inciso, establece que en caso de enajenación el tribunal podrá disponer la reclusión de la gente en un manicomio del que no saldrá sin resolución judicial con la audiencia del Ministerio Público previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o dañe a los demás. En los demás casos en los que se absolviere a un procesado por los cuales en los demás casos en los que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que lo hiciesen peligroso. Estudiando este tercer principio, porque vemos generalmente el principio de legalidad, luego de lesividad y por lo último el de culpabilidad. Nada, vieron si coinciden un poco conmigo todas las implicancias sobre el sistema de derecho punible, o también denominado teoría del delito. Si no existiese la teoría del delito, la podemos crear e inventar nosotros a través de estos principios. ¿Sí? No solo la podemos crear, si no hicimos una crítica a muchas ficciones, artilugios, conceptos, institutos vigentes que se contradicen francamente con el principio de culpabilidad. Nada, sábado, cuarentena, día 8500, nada mejor que hacer que ver este video y aprender un poquito con toda modestia, ¿no? Un poquito del principio de culpabilidad, principio constitucional de culpabilidad. Nada, que tengan una excelente jornada, un excelente sábado. Y las ganas de salir a bailar, a seguir aguantándose. Un abrazo, gente.